Porque nosotros, hermano, nosotros hablamos mucho y predicamos, no, los atributos de Dios. Bien, ¿qué es un atributo? O hablamos mucho, no, mira, el carácter de Dios. Bueno, ¿qué es el carácter? ¿Quién me lo puede, quién levanta la mano acá y me puede definir a todos, para ayudarnos, en definir cuál es la diferencia entre atributos y carácter? ¿O qué es atributo y qué es carácter? ¿Alguien? Vamos, vamos. Su carácter es celoso. Esa es una característica de su carácter. Su carácter tiene mucho. Pero ¿qué es el carácter? Mm. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Pedro, ¿qué sería? Pero en este caso a Dios, puntualmente, cuando hablamos de Dios, el carácter está definiendo a Dios. ¿Y el atributo qué sería? Las cualidades que tienen, la personalidad de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué nos quedamos? Entonces, cuando alguien dice, mira, eh, tú, él tiene un carácter fuerte, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esa persona no se controla, ¿cierto? Es una persona que es pendenciera, es una persona que se deja llevar por su estado de ánimo. Entonces, por eso explota siempre. Entonces, su carácter es un carácter fuerte. Entonces, identificamos un rasgo de su personalidad. El carácter es un rasgo de la personalidad de Dios que, como dijo la hermana Anabel, Él lo plasma a través de la Escritura. Su carácter. De otra forma, miren, si no existiera la Escritura, ¿cómo tú y yo conoceríamos el carácter de Dios? ¿Cómo? Imposible. Imposible. Porque todo lo que el Señor creó sí revela su majestuosidad, lo que Él es. Pero su carácter lo revela en la Escritura. Por eso, hermanos queridos, es tan importante leer y leer y leer la Biblia. Porque es la única forma que yo conozco el carácter de Dios. Sé lo que a Él le gusta, sé lo que a Él no le gusta. Sé lo que Él quiere para mí y sé lo que Él no quiere para mí. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es para la próxima semana, yo me adelanté un poquito. Vamos a resumir hoy día la clase anterior. ¿Alguien tiene una pregunta de lo que hemos estado estudiando en estas, creo que 2 o 3 semanas, en cuanto a lo que es Biblia, lo que es bibliología? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Por qué es importante leer la Biblia entonces? Si alguien le preguntara, a ver, tú que me hablas siempre de Dios y me hablas de todo eso, ¿por qué tengo que leer la Biblia si la Biblia es un libro escrito por hombres y es un libro más? ¿Por qué es tan diferente? ¿Qué le podríamos decir, hermana? Ujú, ujú, ujú. ¿Y cuál es el beneficio de leer la Biblia? Si alguien te preguntara, o algún creyente, oye, pero ¿por qué me hacen leer tanto? Sí, 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 a veces es aburrido. Bueno, me hacen leer todo números y números es... ¿Qué voy a sacar de números? No sé, ¿cuál es el beneficio que tenemos? Beneficio al leer la Biblia. Sabiduría y conocimiento. O sea, ¿y quién es el beneficiado si lee la Biblia? Dios, uno, ¿cierto? Y como consecuencia, si yo leo la Biblia y paso tiempo en la Escritura, ¿quién será beneficiado? Y todos los que me rodean. Hombres, si pasas tiempo, si tienes todos los días un devocional, si todos los días pasas un tiempo en la Escritura, ¿sabe el único que va a ser beneficiado? Tu esposa. Tu esposa te va a amar más. Es un secreto que le estoy dando. Ser más feliz. Tus hijos te van a amar más y te van a respetar. ¿Por qué? ¿Porque te ven leer la Biblia? No. Porque el Señor te está transformando. ¿Sabes lo que hace la Biblia, hermano? Es el único libro que transforma. Es el único libro que da vida. Porque este libro es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, como lo vimos en 2 Timoteo. Es viva y eficaz. Ningún libro de psicología es vivo y eficaz. Ningún libro.
de meditación o de 100 pasos para lograr el éxito son eficaces. Solamente la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia. Es el beneficio. Y miren 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios. ¿Cierto? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, en este caso todos, de Dios seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Entonces no solo tenemos la palabra de Dios, sino que tenemos la palabra de Dios que nos puede ayudar a ¿qué cosa? A realizar esa buena obra, que naturalmente no podemos. Entonces tenemos la palabra que cambia. ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta ante la Biblia? Se los leo, son 4. En primer lugar, creerla. Creerla, saber que si me estoy acercando a este libro tiene la vida. Este libro tiene la verdad absoluta. Este libro no tiene error. Este libro, ya lo aprendimos en otras clases, es inerrante. ¿Qué es inerrante? ¿Qué quiere decir? No tiene error. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia? Cerca de 40 autores diferentes en alrededor de 1500 años. Y entre todos ellos no se conocían. Pero todos están escribiendo una historia, un hilo de pensamiento que no tiene error. ¿Quién es lo único que puede hacer eso? Dios. Por eso es el libro de Dios. Es el libro de Dios. En segundo lugar, creerla, estudiarla, honrarla y obedecerla. Hermano, esto es clave, o sea, por eso se llama fundamento esta clase. Porque el fundamento de nuestra fe y de nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento como hombres y mujeres de Dios, ¿sabes cuál es? No es un sueño, no es algo místico, es la Biblia. Muchas veces hemos visto hermanos que dejan la Biblia en su casa en el Salmo 91 abierta. Y pasan meses y meses y la Biblia está ahí, tú ves la amarillita esa página, la das vuelta además blanquita. Entonces, la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto que yo pongo ahí, la abro en mi casa y me va a proteger mi hogar. No, no. Porque la Biblia en sí misma no va a producir algo que solamente la lectura y la meditación en ella lo va a producir, ¿se entiende? O sea, nada saco con dejarla ahí, guardadita total tengo la Biblia en casa. Si no la leo, no sirve de nada. Entonces, ¿cómo me voy a crecer y alimentar? Y aquí viene la clave, hermano. ¿Cómo voy a crecer? Entendamos esta idea, este principio. Nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, nacemos como bebés. Ninguna persona, no sé que haya alguien acá y levante la mano y diga que es diferente, puede decir, yo nací ya maduro en la fe. Yo nací con entendimiento, con discernimiento, yo ya sé manejarme en la vida. No, nada, ¿cierto? ¿Cómo actúa un bebé pequeñito, recién nacido, que empieza a gatear y todo? ¿Puede discernir? Y después el niñito habla, 2, 3 años. ¿Cómo engañas tú a un niñito? Yo tengo uno de 2 añitos y medio ahí que es muy fácil de engañar. Son fáciles los niños de engañar. No necesita usar mucha psicología con ellos los engañan. Y el Señor nos muestra a nosotros, los creyentes nuevos, como niños. Ahora, lo triste, porque esto es triste, hermano, esto no es ni para la risa. Lo triste es que si llevas 10, 15, 20 años en el Evangelio y sigues siendo un niño, hermano, hay un problema grande. No te estás alimentando. No estás tomando en serio la Biblia. No estás tomando en serio lo que es la Escritura. Entendamos, hermano, la única forma que tengo para crecer en mi relación y en mi comunión con el Señor ya está escrita y se llama la Biblia. ¿Te das cuenta que es tan importante? ¿Por qué es tan importante entender la Escritura? Porque con la Biblia, ¿qué hago yo? Yo me voy alimentando, yo me voy fortaleciendo y ya voy dejando de ser niño y voy siendo ya un joven, un hombre, y ya muchas veces lo hemos dicho. Nosotros tenemos un viejo hombre que está fuerte viviendo en nosotros. Y ese viejo hombre hace con nosotros como marioneta, porque no nos defendemos. Y vivimos miserable la vida cristiana. Vivimos lamentándonos constantemente. Vivimos pensando una vida muy vacía, muy frágil como creyentes. ¿Por qué? Porque no queremos alimentarnos. ¿Y sabe por qué? Solamente hay una palabra.
Flojera. Hermano, no existe no, que trabajo mucho, no, que supiera cómo estoy yo, no, es que... No existe, no hay excusa. No existe una excusa, porque el Señor a todos nos dio 24 horas. Hermano, 5 minutos, 10 minutos al día, un devocional, una lectura. ¿Cuántas veces has leído la Biblia en un año? No levantes la mano. ¿Qué conoces? ¿Qué también conoces los libros? ¿Qué también conoces al Señor y su carácter en la Escritura? ¿Sabes lo único que hace eso? Eso me ayuda a fortalecerme. Entonces, cuando viene esa concupiscencia que está dentro de mí y me está atacando diariamente, yo tengo un hombre ya más robusto. Ya no es un niño. Y este hombre la hace fuerte. Y respondimos recién, ¿cómo el Señor Jesús se defendió contra los ataques de Satanás? La Escritura dice. La Escritura dice. ¿Cómo tú y yo nos vamos a defender, hermano? La Escritura dice. Pero para que digamos la Escritura dice, yo tengo que conocer lo que la Escritura dice. Miren, les voy a leer lo siguiente, ya que hablamos de alimentación. Durante nuestra vida es probable que comamos 90 vacas aproximados, cada una, algunos más, algunos menos. Por lo menos unos 3.000 pollos, unos 225 corderos, unas 26 ovejas, unos 300 cerdos. Solo en forma de tocino y jamón nomás. Consumiremos cada uno 26 hectáreas de cereales y nos comeremos unas 50 acres de fruta y verdura. Nos tomaremos cerca de 9.000 litros de leche. Comeremos un promedio de 4.200 panes y alrededor de 1.400 huevos. ¿Estamos bien alimentados? Miren la cantidad. Pero recuerde lo que dice Jesús. ¿Qué dijo? No solo de pan, sino de la... Ahí está. Estamos tan fuertes físicamente, pero espiritualmente estamos tan raquíticos que nuestra vida cristiana, mis queridos hermanos, es muy pobre. Le estamos entregando al Señor lo peor de lo peor. Le estamos entregando al Señor nada de lo que el Señor me da. Porque estoy presentándome ante el Señor como un niño, como un bebé. Y mientras pasamos la mayor parte del tiempo comiendo, alimentando nuestro cuerpo físico, la pregunta es ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro cuerpo espiritual? Muchas veces estamos raquíticos espiritualmente. Por eso, hermanos, vivimos con falta de gozo, afligidos. ¿Sí? Los problemas son siempre los mismos. Los problemas no van a cambiar. El problema soy yo, que no estoy capacitado para enfrentar ese problema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está casi durmiendo en mí. Soy un bebé que no puedo discernir, no razono. Hermano, un pastor en Argentina siempre decía, hay gente que se dedica 20, 30 años de su vida a estudiar los pingüinos. Y se van al polo. Y van con una carpita en iglú y tienen sus lentes súper poderosos y empiezan a estar toda su vida escribiendo libros de los pingüinos. Hermano, y nosotros que tenemos la verdad en nuestras manos, que tenemos el carácter de nuestro Señor que nos compró, nos redimió, que es el dueño de mi vida, no nos interesa, no queremos conocerle. Nos aburre. Hay un problema grande. Estaba viendo la noticia de... Bueno, esto está grabado, ¿cierto? ¿Está grabado? Bueno. Total, los rusos no me conocen. Alexei Navalny, ¿cierto? A mí me llamó la atención mucho la historia de este hombre. Ya hace 2 viernes que murió. Él es un líder opositor ruso. Y él estuvo sus últimos 14 años de su vida, luchando por una causa que para él le parecía justa. Él fue envenenado en 2 ocasiones. Él estuvo preso 14 años. En una oportunidad le tiraron una pintura tóxica a sus ojos y perdió su vista por un par de semanas. Estuvo ciego. Y siempre volvía, y siempre volvía. Estuvo 27 años preso y siempre volvía. Hasta que este hombre lo tuvieron que matar. Él tenía una hermosa esposa, tenía 2 preciosos hijos. Pero él tenía una visión y una misión a sus 47 años que dijo, a mí si me matan no importa.
y su visión era una visión caída. Hermano, nosotros tenemos una misión y una visión que da vida, pero estamos tan cómodos viviendo la vida que no tenemos un ideal por cual luchar. Hermano, el mundo cristiano hoy está languidece porque no tienen un ideal por qué luchar. No hay un motivo de vida. Es pasar nomás el día a día y no nos interesa conocer más a Dios, no valoramos su palabra. No pasamos tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no me atrae. Siempre sacamos este ejemplo. Cuando estabas enamorado de tu, que hoy es esposo o esposo, cada cartita que te escribía para ti la podías leer 20 veces, ¿cierto? Uy, sacabas todo de ahí, le querías, pero sacar el máximo significado y provecho a esa carta, porque amaba a esa mujer. Pero está la palabra de Dios donde nosotros decimos que amamos a Dios, pero es aburrida. Empezamos a leer, pasan 2, 3 minutos y ya nos da sueño. Y nos vamos a Netflix y nos comemos 5 series seguidas. Hermano, estamos en problema. Estamos en problema, porque no estamos creciendo. No estamos creciendo. Sería lindo volver al tiempo de los puritanos. Los puritanos vivían estudiando. Tú puedes decir, pero los puritanos no tenían luz, así que no tenían internet. Tráelo ahora, a lo mejor. Puede ser. Pero un ejemplo que nos dejaron de leer, de conocer al Señor. Y John Owen decía, yo voy a dedicar mi vida a conocer al Señor. Mi vida. Porque mientras más conozco a mi Señor, más desaparece ante mis ojos las bellezas de este mundo que son pintadas. En otras palabras, ¿sabes qué? El mundo es una belleza pintada. No es real. Esto está caído. ¿Te das cuenta, hermano? Estamos viviendo en un sistema caído. Un sistema diabólico, terrenal. Y nosotros estamos sumergidos acá y nosotros queremos, ¿qué cosa? Queremos acoplarnos a este sistema caído. ¿Cómo debemos reaccionar? De dejar de vernos a nosotros mismos, de lamentarnos por cosas que no tienen sentido, porque a veces somos muy débiles y estamos muy encerrados en nuestra comodidad. Y es hora de levantarnos, hermano, de tomar en serio, ¿qué cosa? El Evangelio. De tomar en serio lo que somos en Cristo. Justo hoy día en la mañana estaba aprovechando y escuchaba una predicación de Jonathan Owen de pecadores en manos de un Dios airado. Él decía, si pudieras ver dónde vas, hermano, yo pudiera verte. Si el Señor me permitiera verte dónde vas, yo lloraría. Yo lloraría y me lamentaría ante ti. Wow. La vida, hermano, es muy corta, es muy breve. Y si nosotros no queremos, por pereza, crecer, vamos a vivir toda una vida, hermano, miserablemente. Sí, nos vamos a ir con el Señor. Si el Señor es tu Señor y eres salvo y estás sellado con el Espíritu Santo, sí te vas a ir con el Señor. Pero, ¿qué le estás dando ahora? Porque cuando estemos con Él, con ese cuerpo glorificado, hermano, es fácil adorar. Es fácil decir, Señor, aquí estoy. Pero acá, en este tiempo que el Señor nos regala, ¿qué estamos haciendo para Él? Porque aquí es donde vale. Es acá. Hermano, pregunta, duda, consulta. Estamos terminando ya la clase de bibliología y de entender la importancia vital de la palabra de Dios que tenemos. Y tenemos la Biblia libremente. Hay países que hoy no pueden tener la Escritura. No la pueden tener. Y la iglesia siempre se ha manejado de la misma forma, desde el siglo I en adelante. Siempre la iglesia ha estado expuesta a que la palabra sea quitada. ¿Y cómo lo hacían esos hermanos? Ahí se la arreglaban. Su vida corría en peligro. Nosotros tenemos tan fácil la Escritura, pero no la valoramos. Si la Escritura fuera sacada del mundo, yo te pregunto ahora, ¿tú la podrías memorizar? Tú podrías decir, no importa si la Escritura se va. Yo ya me la sé, la tengo acá, yo ya me la he memorizado. Porque la Escritura es eso, la Escritura es vida. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿No? Bueno,
vamos a retomar la clase y esto vamos a participar un poco. Entonces la Biblia se divide en 2 testamentos, ¿cierto? ¿Qué testamentos son? Bien, ¿dónde comienza el nuevo? Mateo, me dijeron que empecé al revés. Mateo y termina en Apocalipsis, ¿cierto? ¿Y el antiguo? Y termina en Malaquía. ¿Y cronológicamente dónde termina? Segunda de Crónica, cronológicamente. Pero termina, ya lo había dicho en la primera clase. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa desde Malaquías hasta Mateo 1, cuando viene el Señor Jesús? ¿Cómo se le llama ese periodo? Periodo intertestamentario de los 400 años de silencio. ¿Qué me puede explicar un poquito o nos puede explicar a qué se refiere estos 400 años de silencio? No hubo. Pero sí ocurrieron hechos, se los voy a leer. En el periodo de los 400 años Israel estuvo bajo el control del imperio persa. Eso es interesante porque esto también es historia que nos sirve para llegar a Mateo 1. Recordemos, Jerusalén o Israel se dividió, ¿cierto? Reino del norte, reino del sur, hasta el día de hoy. Reino del norte, la capital era Asiria. No, Samaria. Los asirios la invadieron. La capital del sur era Jerusalén y vinieron los babilónicos y la invadieron. En los babilónicos es la última etapa ya. Y aquí vienen los libros de Daniel, profecías, etcétera, donde después Esdras y Nehemías vuelven después de 70 años para nuevamente reconstruir la muralla y el templo. Y ahí está nuevamente Israel, y cuando llega al tiempo ya de Malaquías, donde los sacerdotes y todo el pueblo ya está hastiado de Dios. Y así termina el Antiguo Testamento de una manera trágica. Pareciera que el pueblo de Israel nunca aprendió. Y si el Antiguo Testamento hubiese terminado ahí, sería como triste, porque nunca el Señor tuvo una relación con su pueblo. Pero pasan esos 400 años y como ya estábamos en el mundo persa, viene el mundo griego. Y después de la muerte de Alejandro, que él derrotó al imperio persa, Judea fue gobernada por una serie de sucesores culminando con el rey Antíoco Epífanes. Y cerca del año 63 a.C., Pompeya de Roma conquistó Israel poniendo a toda Judea bajo el control de los césares. Ya estamos ahí cerca del 60 a.C., faltan 63 años para que el Señor venga. Esto condujo que el emperador romano y el senado pusieran a Herodes como el rey de Judea. Herodes, ¿era un rey o era un apodo a los monarcas? ¿Qué me puede decir? ¿Quién era Herodes? Esto es importante saber también. Exacto. Herodes no era una persona. Herodes Antipas, Herodes el Grande. Entonces Herodes era como un nombre, un título para aquel que estaba encargado de una región. En este punto Herodes estaba acá en Judea. Durante el periodo de la ocupación griega romana emergieron 2 importantes grupos políticos que son los que el Señor Jesús encontró acá. En estos 400 años aparecen 2 grupos dentro del pueblo de Israel. ¿Qué me podría decir cuáles son estos 2 grupos religiosos y políticos un poco? Los fariseos y los saduceos. ¿Quién eran los fariseos? Los saduceos tenían algo en común, que eran que la tradición ellos la decían oralmente. Entonces su enseñanza era oral, ¿ya? No era escrita. Y tenían sus propias leyes, que ellos, más importante que la ley de Dios, incluso sus propias leyes. Y los saduceos representaban a los ricos y aristócratas, los saduceos quienes ejercían el poder a través del Sanedrín. Rechazaban todos los libros del Antiguo Testamento, excepto los mosaicos. Ellos se rehusaban a creer en la resurrección y eran generalmente sombra de los griegos a quienes admiraban esto. Ahora, acá viene una pregunta interesante, que es,
nosotros siempre hablamos, por ejemplo, que Israel fue sacada de Egipto en el año 1445 a.C. y llegaron a la tierra prometida en el 1405 a.C. O sea, estuvieron 40 años en el desierto. Eso es importante, y después viene pasando todos los hechos, el reinado de Salomón, llegamos al año 0, y después del año 0 viene el año 1, 2, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué me puede explicar a qué se refiere eso? ¿O cómo funciona eso? Se entiende que el antes de Cristo y después de Cristo es el año 0. ¿Cuál es el año 0? Algunos dicen antes de la crucifixión, o en la crucifixión, la resurrección. Otros dicen el año 0 es la venida de Cristo, del Mesías, cuando viene y nace, ¿cierto? Yo sostengo que también que del año 0, que es cuando el Señor nace, porque ahí empieza del año 1 en adelante. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos años vivió el Señor? 33 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Él en silencio trabajando ahí como un humilde carpintero? ¿Y 3 años qué estuvo haciendo? Su ministerio 3 años, ¿cierto? Pero es interesante que para que entendamos un poquito de historia acá, el antes de Cristo y el después de Cristo no es inspirado, ¿cierto? Es algo, un invento del hombre que lo hicieron. Y este caso fue en el siglo VI, o sea, 600 años después de la muerte de Cristo o del nacimiento de Cristo, el Papa Juan I le solicitó a un monje ruso que se llamaba Dionisio, un matemático que determinara la fecha de la Pascua. Hasta entonces la Pascua se celebraba en diversas fechas. Dionisio fue el que estableció el sistema antes de Cristo y después de Cristo. Él fue un monje matemático para comenzar a enumerar los años y consolidó el 25 de diciembre como el día de la Navidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacían entonces antes de este año 0 las culturas antiguas para determinar los años? Y los egipcios lo hacían a través del sol. Los romanos se basaban en fechas históricas como los calendarios que partían desde la supuesta fecha de la fundación de Roma, lo cual sabemos que la fundación de Roma fue en el 750 aproximadamente antes de Cristo. Y los griegos asignaban los años respecto a la consecución de sus olimpiadas. Y eso sabemos que fue en el 770 aproximadamente después de Cristo. Pero esto es interesante, mire, la forma principal de contar los años era a partir, y lo vemos en la Biblia, ¿de qué cosa? De los reinados. Así ellos, de Babilonia, Siria, etc. Miren, alguien que me lea Isaías 6.1. Alguien que busque Esdras 1.1. Y uno que busque Daniel 1.1. Y todos tienen algo en común, que esta era la forma en que se llevaban a cabo el calendario, la fecha en el mundo antiguo. El primer año de gobierno de un rey se denominaba el primer año. Y al llegar un nuevo rey comenzaba a contarse de nuevo el año. Miren, ¿qué dice Isaías 6.1? Ahí está, con eso. Gracias. En el año que, ¿te das cuenta? Entonces ya está comenzando un año. ¿Qué dice Esdras 1.1? ¿Alguien lo buscó? En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Y Daniel 1.1? Año tercero. Listo, gracias hermana. Entonces, el primer año, como lo iban llevando ellos, era cuando un rey se levantaba y dominaba. Luego, cuando venía otro rey, comenzaba el año de nuevo. ¿Se entiende? Ellos no tenían, no tenían ese que tenemos nosotros, no, en el 1700 vino uno, en el 1500, no. Ellos, cada reinado contaba como un tiempo. No había una cronología. Por eso cuando leemos la Biblia aparece en el año de, está mostrando que ellos de esa forma se regulaban. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, pregunta hermano, porque quiero terminar los últimos 10 minutos con una información y eso no se graba. Pregunta acá, tenemos 5 minutos. Pregunta, duda. ¿Por qué? Porque miren, vamos a comenzar con el estudiar los pactos para entender un poco más la escritura, pero los pactos no los vamos a poder estudiar hoy porque va a demorar alrededor de media hora.
o 40 minutos los voy a enseñar el día miércoles, para que vengan. Más que bienvenidos. Día miércoles vamos a estudiar los pactos, todos los pactos y cómo funcionaban los pactos que nosotros conocemos. ¿Cuántos pactos conocemos? ¿Quién me puede decir? En orden. Pacto adánico, mosaico, abrámico, edénico, palestino, nuevo pacto. Así que vamos a estudiar bien el miércoles los pactos. Pero hasta acá, pregunta o duda, porque ya terminamos la clase en 3 clases de Biblia, bibliología. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo que acotar en cuanto a lo que hemos estudiado que les haya llamado la atención o que quieran ayudarnos a reforzar algo? Hermana Abel, yo sabía que ni la miré, pero ya sabía. Un ciclo. Sí, porque lo hicieron en el siglo sexto. Hasta antes no se entendía así. Por eso el antes de Cristo, después de Cristo, de Dionisio. No, antes no estaba de esta forma. Antes, cuando tú estabas, no, ahora estamos en el año 720 antes de Cristo. Ellos no lo sabían de esa forma. Ellos se regían por los reinados. Ahora nosotros. Sí, ahora nosotros porque gracias al antes de Cristo y después de Cristo nosotros sabemos que cuando comenzó, esto es interesante, ¿cuántos años tiene la Tierra? Según la Escritura. Cerca de 6.000, ¿cierto? Saquemos la cuenta, desde Génesis 1 a Génesis 11, perdón, de Génesis 1 a Génesis 11 hay 2.000 años de historia. 2.000. De Génesis 12 a Mateo 1 tienes 2.000 años aproximado también. 1.000. Y de Mateo 1 a hoy tenemos 2.000 años más. O sea, son como 6.000 y algo. ¿Te das cuenta que es interesante conocer Génesis bien? Porque en 11 capítulos tenemos 2.000 años de historia. 2.000 años. Y de un capítulo a otro saltamos con 2.000 años de diferencia. Por eso es importante entender la escritura también en lo que es la cronología. Porque vemos también los 430 años de silencio que están ahí metidos, etc. Claro, está bien, 1400 años de silencio. ¿Por qué? Porque en el 1445 el pueblo salió de Israel, de Egipto. Entonces tiene 1445 más los 435 puntualmente, ya está sumando casi 2.000 más los 2.000 de ahora, son 4.000 y los 2.000 de Génesis 1 a Génesis 11 tenés casi 6.000 años. Entonces esas personas que dicen, la Tierra tiene 2 millones de años, están locos. Perdónenme que se lo diga. Así que... O que encontraron bichos por allá que tienen alrededor de 7 millones de años por esto, los ar. Ahora, ojo con esto. Cuando el Señor creó en Génesis 1 en adelante, el Señor creó todo, el Señor lo creó todo maduro. Esto es interesante, los árboles ya tenían años. Por eso algunos se equivocan. ¿Se da cuenta? El Señor creó todo maduro, listo para que Adán y Eva lo pudieran disfrutar. Por eso el Señor cuando crea a Adán y Eva no los crea bebés, los crea ya un hombre y una mujer maduro, listo para procrearse y listo para comer de todos los frutos que ya estaban. Al árbol el Señor lo creó con fruto. ¿Te das cuenta? A los animales los creó maduros, creó todo ya. Por eso pareciera que el mundo, habrá alguno, tuviera muchísimos años, porque el Señor no creó desde ahí todo nuevecito, sino que ya con un énfasis ya de que pareciera que ya algo muy antiguo. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Hasta acá? ¿No? Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu cuidado, gracias porque nos has dado este libro precioso, Señor. La Biblia es viva y eficaz, Señor. La Biblia contiene, Señor, tu palabra, Señor, y tu palabra llega hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y nos cambia, Señor, y cambia a aquellas personas que están muertas espiritualmente y le das vida, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a amarte. ¿Cómo? Amando tu palabra, Señor. Amando pasar tiempo contigo, Señor. Conociéndote, Señor, conociendo tu atributo, conociendo, Señor, cómo eres y quién eres. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.